Hoy en el canal documentamos por primera vez parte del municipio de Boyeros. Recorriendo las calles de La Habana, Cuba, sean bienvenidos a Santiago de Las Vegas. Otro episodio de su sección favorita, Calles de La Habana. En el día de hoy vamos a comenzar a explorar en el canal un municipio que no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, que es nada más y nada menos que Boyeros. Y quisimos iniciarlo haciendo una pequeña visita a una de sus zonas más famosas e icónicas. Por tanto, sean bienvenidos a Santiago de Las Vegas y vamos a iniciar este recorrido primero que nada mostrándoles un monumento que es importante dedicado a los vegueros y a los tabaqueros, que bueno, a lo largo del video van a entender toda la historia de por qué se llama Santiago de Las Vegas. Así que acompáñenme en este video y no se pierdan ni un solo segundo. Yo entiendo que la gente diga el pueblo de Santiago de Las Vegas por las casas, por las construcciones como son, que está todo atrapado en el tiempo. Es que en Cuba todo está atrapado en el tiempo, pero lo entiendo por estas mismas casas. Pero investigando en los artículos que encontré, se habla de que esto es una ciudad. Como ustedes saben que yo nunca ando solo, en la entrega de hoy vengo con una modelo de Santiago de Las Vegas que va a poner su Instagram porque ella dice, coño, tengo el Instagram pobre y nadie me sigue. Bueno, ahora estoy seguro que mucha gente va a ver tu perfil. Este es el carnet de identidad. Sí. Mira la cantidad de gente aquí que está esperando seguro el pasaporte. Veo el carnet. Lo que está la gente que esperando seguro desde por la madrugada es el pasaporte. Ay no, ahora está suave. Cuando él me dice ¿Está suave? Cuando él me dice pasaporte, yo dormí aquí. Por Dios. Yo dormí. Llegué a las 9, que de hecho vine de tu casa. La última vez que yo, ¿sabes? Le pregunté a alguien que se estaba haciendo el pasaporte en estos tiempos, que te daban cita a los 4 meses o algo así. Sí, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo era que tú hacías la cola, te escaneaban y al otro día era que tenías el turno. Me estás diciendo que esto era un antiguo Copelia. Y con esta parte de aquí. Ah, ya. ¿Y ahora qué es? Una cafetería. No, una micuna, básicamente. Pero antes era el Copelita de aquí de Santiago de Las Vegas. Y entonces en esta parte. La pizzería del estado. Ajá. Que ya no es pizzería. Que ya no es pizzería, está cerrada. Ok. ¿Qué casa más bonita para hacer una cafetería? Ah, la cafetería está al lado. Ah, ya, es el garaje. Sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta que esto está como un poco residencial. Y entonces la gente que tiene la posibilidad abre su negocio, abre su cafetería. Pero Es Villanueva. ¿esto es Villanueva? Sí. Ok. Esto por acá es Villanueva. Y hay un restaurante que tiene toda la temática de pelota. ¿Dónde está? De la Bahía. De la Bahía. Vamos a irnos ahí un momentico. Ya tú ves este tipo de casas y ya tú dices, esto es un barrio residencial de La Habana. De eso que no quepa la menor duda. Cuando visitamos un barrio residencial nos faltan esas casas con su garaje, algo muy de la época. Está un poco rara la casa esa. Vi como una estatua ahí dedicada a la patrona de Cuba, pero lo de arriba no sé, está súper raro. Estamos ahora caminando por el antiguo Pío Pío de aquí de Santiago de Las Vegas. ¿Siguen vendiendo huevos fritos? No sabes. Pero acá hay gente tomando cerveza dispensada. Pero no sé si seguirán vendiendo el rico pollo frito ese que vendían en los Pío Pío. Comenten ahí abajo si les gustaba el pollo de ese Pío Pío en aquel entonces. Aquí en Santiago de Las Vegas se estiliza mucho hacer restaurantes en las casas. Sí, porque ya es como el segundo que nos encontramos en el camino. Esto viene siendo como una piquerita de carro y coche, algo así, que es rumbo coge. Managua, en esa dirección. Sí, y la guagua aquí a 9, 488, 473. Ah, ya, ok. Es bastante temprano, por eso no hay tanta gente. Santiago de Compostela de Las Vegas, o simplemente Santiago de Las Vegas, es una ciudad de Cuba que pertenece al municipio de Boyeros en la provincia de La Habana. A modo de recomendación de uno de ustedes, a partir de hoy en estos recorridos voy a intentar colocarles un mapa y señalarles en la zona en específico en la cual nos encontramos, como ahora mismo están viendo en pantalla. Y como pueden ver, la ciudad se encuentra a unos 19 kilómetros al sur de La Habana. Les cuento que en 1683 algunos campesinos que cultivaban tabaco
se asentaron en las tierras realengas colindantes con los corrales de Zócalo Hondo, Managua, Bejucal y La Chorrera. Por lo que el obispo Compostela decidió construir una ermita dedicada a Santiago Apóstol para satisfacer sus necesidades espirituales. Las primeras viviendas empezaron a construirse en el año 1688 y la iglesia dedicada a Santiago empezó a edificarse en 1694. Llegamos al Boulevard de Santiago de la Vega. ¿Por qué se le llama Boulevard si es un parque? Porque por ahí para allá está lleno de tiendas, de negocios. Mil cosas. Ok. Este es banco. Entonces esa cola es para el banco está aquí. Esta es para la parte del cajero. Hey. Y esta parte es para la parte de adentro como tal. O sea que parte de la aglomeración del parque es esperando toda esta cola para entrar al banco. Sí. Ok. A veces hay mucho más personas porque ahí hay un punto de gas que ahora mismo no hay casi gente. Sí. Pero si se pone pelota. Y este parque está dedicado a Juan Delgado y González. El parque está dedicado, como pueden ver, a la figura de Juan Delgado y González, coronel y primer jefe del regimiento de Santiago de las Vegas. Está bastante concurrido, me atrevo a decir que esta es la parte más aglomerada de Santiago de las Vegas. Sí. Que también incluso hasta agro hay gente vendiendo. Sí, pero creo que todas estas personas están de viping. Ah, ya. Si no me equivoco. Sí. El aguacate, la java. Vamos a entrar un momentico a la iglesia. Dime cómo está ahora. Antes que no cierre, porque ahorita seguro cierra. Bueno, la iglesia tiene como nombre Santiago Apóstol, que es considerado el patrón de esta parte de aquí de Santiago de las Vegas. Que si pasamos por Santiago de las Vegas es inevitable hacer parada en una de las iglesias más famosas de La Habana, así que tienen que seguir viendo este video. De momento hicimos una pequeña parada en esta, que se encuentra justamente aquí en el boulevardcito de Santiago de las Vegas. Y sabes, está bastante espaciosa, muy grande por cierto. Sí, qué raro. Porque ese escudo cuando se lo ponen es la calidad del cobre y las flores. Exacto. Pero le pusieron como un vestido azul y blanco y me quedé así, dije, bueno. Sí, pero no sé por qué, hace un tiempo atrás la sacaron. Sí. En su día y también la sacaron, así creo que el aguacate. Bueno, por lo menos esto es como especie de un agro. Aquí hay aguacate. Hay un agro aquí. Sí, que es que está junto a Y que es más económico comprar aquí o comprar en el agro. Es más o menos lo mismo, ¿no? Aquí lo que lo tienes más céntrico. Estos Roma 350. Vaya que si tienes dinero, aquí puedes encontrar muchas cosas, sobre todo en esta parte del parque. Ahí hay una casa real, pero bueno, ya no tiene nada. Esta es la tienda MLC. Esta es una de ellas. Y ven acá, los Aquí visitar, es sí. Los visitar sí. Vamos, granizado, mejor granizado. Donde yo privado. quiera, cualquier parte de Santiago. Garantizado 100%, la calidad de la calidad. Aquí hay gente vendiendo sus cosas. Bueno, hay aquí venden Sí. cosas de aseo. Antes incluso chancletas y eso. Y aquí lo que venden son aquí electrodomésticos. Ya. Igual que los aseos. Mira, ahí tienes. No, mi PIM. Vamos a acercarnos. Que Santiago de las Vegas también cuenta con sus mi PIM. No sé si habrá. Sí, como tipo la cuevita. ¿Sabes cómo tú compras? Está grande, ¿eh? Hay bastantes cosas aquí. Sí, aquí de Con mi primo.
Finalmente fue reconocida como villa el 18 de junio de 1725 y se le asignó una demarcación jurisdiccional. También era el punto de paso y descanso de las carretas que hacían el viaje entre la ubicación original de San Cristóbal de La Habana en el Golfo de Batabanó y el puerto de Carenas. En 1824 fue declarada ciudad y se le permitió erigir una estatua al monarca Fernando VII de España, que fue levantada en la Plaza del Recreo. Santiago de Las Vegas perdió su condición de municipio en 1976, cuando se creó una nueva división político-administrativa. A partir de entonces, Santiago es parte del municipio de Boyeros. Esta es considerada la primera ciudad de Cuba que tuvo un equipo de hockey hierba, el Centro Nacional de Hockey Antonio Maceo, que más adelante nos llegaremos hasta él. Qué buena cola ahí. Esta es la de mi casa, de hecho. ¿Cuándo te toca venir a comprar? Ni idea. Esta es la única escuela que ahí está lleno de cafeterías y sí, a ver. para vender. ¿Esto todavía sigue siendo el Boulevard? Sí, todo. Ya. Y aquí hay una tienda de arte que está cerrada. Es eso azul y está cerrada. Y acá hay otra vivienda. Y la gente de Santiago de Las Vegas no se venden ellos porque Dios es grande, porque oye, no hay una casa por donde pasemos que haya gente vendiendo cosas. Pero son cosas, Estos carteles que siempre me encuentro incrustados así en el piso, que se ve que son de la época, me llaman mucho la atención porque ya en la actualidad hay muchos de ellos que, como nosotros somos una generación completamente diferente, no sabemos qué fueron esas edificaciones en el lugar, pero sí recuerdo que eso era como que lo distinguía, la edificación en aquel momento. Aquí vamos a entrar a uno de estos MIPYMES / bodegón, que son un poco más completos. Pueden preguntarme sin problema. ¿Fruto seco no tiene? No No. vendemos eso. Cuéntame, ¿cuánto trabajo tú tienes que pasar de Santiago de Las Vegas para llegar a tu trabajo en el Vedado? bueno, yo me tengo que levantar a las 5:30 Ok. para por lo menos más tardar 6:20 estar en la cola de las gacelas. Oh Dios. La ruta 4, que es la que yo cojo para mi trabajo, que me lleva directamente al Vedado porque un P16 no hay quien lo coja a esa hora de la mañana. Claramente. Entonces vengo saliendo a veces 7:40 o hasta 8:15 de la mañana, 8:30, ¿Y a qué hora tienes que estar en el trabajo? 8:45. Ok. Parada obligatoria en Santiago de Las Vegas es en su famoso paradero. ¿Cuáles son los buses que salen de aquí o las guaguas que salen de aquí? Una pila. Aquí en esta parte sale P12, Habana. La más importante que va para La Habana. Exacto, P16 Vedado y Hey. P13 que termina en La Habana también, pero es recorrido por Calabazal. Sí. ¿Y hay alguna guagua aquí que vaya para otra provincia o algo así? Sí, antiguamente ahí salía algo, pero ya ahora mismo no tengo idea. Sí. Pero aquí los camiones van para Bejucal, Quibicán. O sea, toda la gente se aglomeran aquí, hacen la cola y ya ahí se montan. Ah, ya, sí, con un caminito, un trillito. Esto me recuerda mucho cuando uno iba a ir a la lanchita de Regla. Bueno, aquí es el P13. Sí, Allí P16. ya. Todo el mundo se pone aquí a esperar. Sí, Ok. en esta parte lo que sale son esas guaguas. Ahora vamos a ir por otra parada donde sale más guaguas. Ah, Mira, allá atrás es donde sale la ruta de los buses. Sí. Si te das cuenta, está bien lejos de casa. sí. Y por eso que hay gente que me ha dicho, si vas a ir a Santiago de Los Vegas, puedes dejarte pasar por el paradero. Ah, esto también está lleno de cafeterías. ¿Ves? Aquí está. Creo que es bastante estratégico poner cafeterías al lado del paradero, en mi opinión. ¿Sabes? Pero en donde están las gacelas, creo que lo único que hay es un punto donde venden frituritas y cosas así, no hay mucha. Ve, todos estos camiones van para Quibicán y Bejucal, Sí. que es mejor. Sí, esos camiones por lo general siempre van para lugares intrincados, para otras provincias. Los que se fueron del lado de allá también van para ahí. Ok. Que igual para esto también hay su cola. No, porque como son camiones y hay bastante capacidad. Antes, cuando no había los camiones, se hacían su cola para
A ver, San Antonio. Mira, van para San Antonio también. Hasta hacía su cola para coger los carros, pero ya hay camiones, ¿sabes? Sí. Hay más capacidad. Ahí están todas. ¿Ves aquí? ¿Ven? Todos esos salen de ahí. Ajá, están las líneas que son las huevos principales. P12, P13 y P16. Y las rutas que son como... Y ahí están todas, 9, 15, 45. Y ya entonces todas las carretas estas que parqueen aquí, rumbo Rincón. Igual que allá tenemos las moticos, que Sí. salen de ahí también para el Rincón. Y se pone guapa esta parada. Sí, sí. Y ahora está vacía. Nosotros estamos grabando esto bien tempranito, pero no quiero ver esa parada a 3, 4 de la tarde. Vamos rumbo ahora al Rincón. Vaya, si yo venía a Santiago de la Vega y no visitaba el Rincón en esta iglesia, en este video. Mira, aquí están las demás guaguas. Yo veo la gente va en coche. No, si eso vámonos mejor en coche, porque creo que el coche como que está yendo más rápido. Y la gente se está montando ahí. Porque las motos las veo desérticas. Antiguamente costaban 5 pesos. Amigo, ¿va a dar la vuelta para Rincón? Sí, mi hermano. No, las flores las compro ahí mismo en el Rincón. Ah, vamos, hermano. Ah, se encabronaron. Mi tío no está. Nosotros íbamos a coger moto, pero las motos no hay nadie ahí. Ya para eso nos montamos aquí. ¿Y por qué no hay gente cogiendo motos? No, porque no hay pocas personas, hay 3 personas. No, eso te lo digo porque nos vemos montando nosotros. Vamos, papi. Papi, vámonos. Dice que la alquilamos. ¡Alabado, viejo! ¡No sufra! Ya tú hiciste más que yo hoy. ¿Y Ay, qué precio tienen las moticas? la motico vale 45 pesos. El coche vale 50. Ah, ya. No, pues yo como quiera iba a llegar y me iba a ir como quiera. Aunque ustedes no se montaran. No es por el precio, para saber. Ya, la motico vale 45 pesos. Vale. Sí, ese es el centro donde se atienden los pacientes con VIH. Un hospital. Sí, viene siendo un hospital, Los Cobos. Hospital con, digamos, Ponme un ramito y una vela. ¿Una vela morada? Sí, por supuesto. Sí, es para el viejito Lázaro. Gracias. O estas manchas, ¿no? No, Ah. ¿Las cojo yo o con el que tú quieras, mi amor. Vale. me gusta este? Mira la vela. Mírame, girasoles. ¿Cuál es? Esa es frescura. ¿Para qué sirve la frescura? Eso. Esa es mía, esa yo no la vengo. Ah, ya, pero... Un cajito, yo te lo regalo. No, pero si usted me dice para qué sirve, bueno. La frescura es bueno tener en la casa para limpieza, para que entre la paz, la tranquilidad. Ah, mira, para primera vez dé que la escucho. prosperidad, Ah, lo que me hace para falta la es... envidia. Lo que me hace falta es un apple de frescura entero, por ejemplo, a mi casa. Eso no se pone dentro de la casa. Ah, se pone afuera. Ah, ok. Gracias. Gracias. Después de todo el recorrido en coche que hicimos, que por cierto tuvimos una compañía muy grata, estamos aquí en el famoso Rincón. Déjenme contarles que históricamente hubo una parte que pienso que todavía está funcionando, que era un hospital, por eso aquí ven que dice Hospital San Lázaro de 1714 a 1936. Entonces vamos a entrar a la parte de la iglesia. ¿Se puede entrar por ahí? Entramos por la entrada principal, pero si entramos por la parte trasera del parqueo, algo que me molesta muchísimo venir a esta iglesia, que es una de mis iglesias preferidas, es que si vienes en taxi, lo que te cae de vendedores arriba es mucho con demasiado y te ahogan a tal punto de que no te dejan ni caminar. Es algo súper molesto que he vivido muchas veces cuando he tenido la oportunidad de venir en transporte directo hasta acá y no me gusta para nada. Por eso vinimos por la parte principal, porque si vienes por el parqueo, bueno, vamos a pasar por ahí en algún momento para más o menos mostrarles de lo que les estoy hablando. Pero de momento vamos ahora ahí
a ver al viejito San Lázaro, que de una forma u otra siempre terminamos en sus aposentos. El santuario o iglesia de San Lázaro en El Rincón es uno de los lugares más conocidos por todos los cubanos. Es un lugar sagrado de peregrinación al que hemos ido casi todos en alguna etapa de nuestras vidas. San Lázaro es famoso, muy querido y reverenciado por los cubanos por atribuírsele milagros, curación de enfermedades graves o incurables y su ayuda ante cualquier problema en la vida, cuando se le pide o se realiza una promesa ante él. El 17 de diciembre, que de hecho ya estamos próximos a la fecha, según el calendario católico corresponde a San Lázaro. Ese día y los que lo rodean, decenas de miles de personas acuden usando transportes de todo tipo, incluyendo muchos que lo hacen caminando, entre otras promesas más. Querer decirles que desde la noche anterior al 17, o sea, el 16 de diciembre, comienza la peregrinación desde lugares distantes. Válido aclarar que este es un lugar donde viene mucha gente a cumplir sus promesas. Una de las promesas como más impactantes así cuando tú pasas por aquí es esas personas que tienen que ir caminando, arrastrándose hasta la iglesia, arrodillado. Vaya, aquí te encuentras de todo, pero son promesas que la gente hace por cumplirlas. Bueno, algo que me causa mucha curiosidad y nunca lo había documentado en video y quería haber entrado, pero parece que está cerrado, no sé. Abierto todos los días, no sé si estará abierto. Es como un museo dedicado a San Lázaro. No, está cerrado. A lo mejor fueron a almorzar. Bueno, el punto es que es como un museo, ahí dice Museo de los Exvotos, que hay muchas ofrendas de todas partes de Cuba, de todas partes del mundo, de muchas celebridades, muchas personas que vinieron a ese museo a depositar como una ofrenda a San Lázaro y es algo súper bonito. Lástima que esté cerrado. Mira, la fuente también está cerrada. Por Dios. Está cerrado con candado. No sé qué pasó aquí. Pero bueno, esta es la gloriosa y gratificante fuente de aquí, de agua bendita. Me acuerdo de cuando era Rincón. niña, mi mamá me decía que le diera no sé cuántos botellas. Sí, esa es una costumbre. Si vienes aquí hay que darle como, no recuerdo ahora si eran 5 o 6 vueltas a la seguida. Pero bueno, no sé por qué está cerrada la fuente y entonces aquí hay como una extensión para bendecirte en agua bendita. Necesito una fuente esta para bañarme todos los días en mi casa, de pie a cabeza. A pesar de que la fuente como tal esté cerrada, aquí todavía la gente deja sus ofrendas y hay como varios centavos aquí, pesos cubanos. Pueden decir su rosario. Incluso porque mi mamá lo hace, muchos cubanos vienen ahí con su pomo y se llevan su pomo de agua bendita para la casa. Nosotros no venimos preparados. No. El sábado sí me fue un día bueno. Venga, salud, Aquí hay como una pequeña extensión, bueno, pequeña no, grande, de artículos, de venta de artículos religiosos. Está prácticamente a la derecha de la iglesia. Y aquí es donde la gente, por lo general, cuando viene en taxi, parquea su carro aquí. Y lo que le cae de gente, de este tipo de gente arriba, vendiéndole flores, vendiéndole velas. Miren, incluso ahí una mujer con su collar vino sin permiso y le colgó un collar a la muchacha en la cabeza. La cabeza de esa familia, ¿no? Amiga, ponte lo que te di para ti, mi niña. Los rosarios te los meten. Sí, te los cuelgan. Te los cuelgan. Te los dan. No, y eso es una pequeña parte de lo que se vive aquí a diario. ¿Sabes? Son cosas abismales. O sea, ahora mismo esto está vacío. Sí. Estamos grabando este video un viernes, horario de la tarde. Pero deja que lleguen los fines de semana. Deja que llegue el 16 de diciembre para que tú veas. Ojalá yo pueda pasar por aquí. Vamos a ver cómo hacemos.
modo de mención, aquí en Santiago de las Vegas se encuentra la Escuela Nacional de Hockey, Antonio Maceo se llama, y ustedes saben que todo eso forma parte del INDER. Y aquí está el agro de Santiago de las Vegas. Este agro estoy casi seguro que está más surtido que los de la parte de La Habana y por ejemplo de otras partes de la ciudad y todo eso, porque es pegado aquí al tema de donde están los cultivos y todo eso. De aquí aguacate, coco, ciruelas chinas, ajo. Pueden ir viendo los precios por ahí. Este es el parque de la Wi-Fi, porque ya he documentado en otros lugares que están llenos de parques y no les ponen Wi-Fi. Pero bueno, es el parque Cervantes por lo que veo, porque hay una figura de Cervantes ahí. Y miren qué maravillosa fuente, y está sin agua. Pero bueno. Y en diciembre aquí se hacen... ¿Como ferias o algo así? Sí, ponen equipos, juegos para niños, Sí. montan cositas. Bueno, Como unas parrandas. el parque está bastante grande para hacer, Sí, es como... digamos, una que otra celebración. Hacen como parranda, vamos a hacer. Incluso me estaban comentando que aquí se hace una celebración por el mes de febrero, no sé si será en este parque o en otra parte de Santiago, que es algo tradicional de aquí de Santiago de las Vegas, que se hace como una conga o algo así. Sí, pero igual la conga en diciembre sale, 23 de diciembre, 24, salen gente por la calle con una conguita por todas las cuadras, también se hace en diciembre. Me parece muy curioso que este es como el séptimo monumento a las madres que he encontrado a lo largo de toda La Habana. No sé si este también se le llamará Parque de las Madres. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Los despido ya dentro de un techo, porque verdaderamente el sol a esta hora está potente. Pero creo que el objetivo se ha cumplido, que es conocer un poco más sobre el municipio de Boyeros como tal. Y sí me gustaría que pusieran abajo en la parte de los comentarios qué otros lugares de esta zona en específico de La Habana les gustaría que visitáramos en próximos videos. Quisimos comenzar nuestra aventura por el municipio de Boyeros aquí en Santiago de las Vegas, porque era un lugar que hace rato tenía pendiente por venir y crear contenido. Aquí tenemos a la guía. ¿Qué tienes que decir al respecto? Que den like, comenten y que me sigan en Instagram, por Ok, favor. tu Instagram va a estar apareciendo ahí para que la gente vaya a seguir. Tienes que darle un buen contenido a la gente, ¿no? Ahí lo dejas. Me pueden dar opciones. Bueno, ahí la tienes. Y me ayudó muchísimo para hacer este video, y sin ella no hubiera sido posible. Así que muchas gracias a ustedes por ver este video hasta el final. Recuerden que los quiero muchísimo, que yo soy Jonix, que estoy agotado de caminar tanto hoy, así que apoyen el video. Y hasta entonces, pura vida.